Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos y todos los que día a día nos sintonizan a través de este canal de YouTube. El Ministerio de Sostén Propio Soldado de Jesús les da una cordial bienvenida. Este día es un día muy especial. Cada semana, al terminar, nosotros damos a conocer el estudio, el bosquejo de nuestro estudio que durante la semana hemos estudiado y analizamos las partes tan importantes que tienen la palabra de Dios. No podemos nosotros hacer más que agradecer a Dios porque nos permite estar reunidos para poder leer su palabra y poderlo comprender. En esta semana estudiábamos acerca de la creación del mundo, cómo fue creado la tierra y cómo el Señor permitió que nosotros seamos partícipes de esa creación. Pero, de alguna manera, vemos los residuos que dejó el pecado y por esa razón nosotros anhelamos nuevamente encontrarnos con el Señor y participar de esa hermosa creación que en algún momento fue de nuestros padres. Vamos a iniciar nuestro estudio. Quisiéramos que tú te centres en este estudio. Si tienes tu Biblia, abrámosla, leámoslo y dejemos que el Señor nos enseñe paso por paso lo que quiere darnos a conocer esta mañana. Donde tú te encuentres, vamos a iniciar orando y pidiendo que el Señor nos ayude a entender su palabra. Donde tú te encuentres, vamos a inclinar el rostro, arrodillarnos y pedir al Señor que nos enseñe. En el nombre del Señor Jesús vamos a aprender todo lo que sea necesario. Padre Santo, en esta mañana queremos agradecerte y queremos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra. Gracias, Dios mío, porque nos despertaste un día más, nos diste, Señor, el descanso y ahora, Señor, queremos buscarte antes de poder iniciar nuestras actividades y queremos, Señor, que este día de reposo sea un día especial para nuestra familia, para todos, Señor, los que aceptamos tu mensaje, Señor. Eso es lo que necesitamos entender. Únicamente, Señor, que tú tienes, Señor, el control de nuestras vidas y que queremos que tú lo manejes, Señor, y lo lleves según a tu acorde, Señor. Gracias, bendito Señor. En esta mañana queremos estudiar tu palabra y por esa razón estamos orando y comunicándonos contigo para que tú, Señor, seas nuestro Maestro. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio para esta semana titulaba La creación del mundo. El versículo que teníamos durante la semana en coordinación con todo lo que hemos aprendido está en Isaías 45, 11 al 12. Dice: Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Qué interesante. Dios está diciendo lo que hizo con nuestro planeta, pero si vamos a profundidad de entender cómo se realizó la creación, nos vamos a dar cuenta que el Padre y el Hijo fueron los colaboradores mutuos por el cual hicieron todo lo que nosotros deberíamos observar, ¿no? Ahora, en el libro La Educación dice: no solo el jardín del Edén, sino toda la tierra era sumamente hermosa al salir de las manos del Creador. No la figuraban ningún
una mancha de pecado ni sombra de muerte. Era tan hermosa, por eso decimos que aún vemos parte de esa hermosura de la tierra y observaremos en algún momento lo más maravilloso. Por esa razón, mis queridos hermanos, estamos en el camino, porque queremos ver un mundo mejor, porque queremos que este pecado que ha sido arrastrado desde que entró el pecado sea borrado por completo y nosotros podamos ser partícipes de la nueva tierra y vivir gozosamente con el Señor. Entonces vamos al desarrollo. El desarrollo consiste en preguntas, el cuales vamos a responder y donde tú te encuentres también, si tienes tu respuesta, pues es necesario que nos ayudes también a responder las preguntas. La primera pregunta dice: ¿cómo sabemos que la tierra fue creada en 6 días literales? ¿Cómo sabemos? Porque muchos dicen que esos días no son literales, son simbólicos, pero el Señor siempre tiene un método para enseñarnos lo que es simbólico, lo que es literal. Dice en el capítulo de Génesis 1, versículo 1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahora el versículo 5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana del primer día. Si ustedes se dan cuenta, Él dice que al día le llamó día y a las tinieblas le llamó noche. No, a la luz le llamó día, perdón, y a las tinieblas le llamó noche. Y dice que el día y la noche formaban, dice, una tarde y una mañana. Y si ustedes se dan cuenta, tiene mucha concordancia con lo que nosotros vemos día a día, ¿no? Tenemos un día que consiste de las 6 de la mañana hasta aproximadamente 6 de la tarde. 6 de la tarde estamos viendo ocultarse el sol hasta nuevamente otro día más. De la misma manera, 6 de la mañana, una vez más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, dice una tarde y una mañana. O sea, ¿desde qué momento empieza el día? Desde que se oculta el sol, nosotros vamos viendo ya un nuevo día, ¿verdad? Y por esa razón nosotros pasamos a lo que está escrito. Dice una tarde y una mañana. Eso es el día completo que el Señor había hecho para que pueda hacer el trabajo que realizó durante la creación. Entonces veamos un poquito de lo que dice la inspiración divina en la educación. Dice: la inspiración declara que cada uno de los periodos de la semana de la creación han sido un día puesto de mañana y tarde, como cualquier otro día transcurrido desde entonces. Una acotación de la pluma inspirada nos dice que estamos viendo nuevamente, dice compuesta por la mañana y tarde. Eso conforma un día literal, no un día simbólico, como muchos pueden decirlo. Y por esa razón nosotros creemos eso. Y si creemos no es porque alguien nos lo dijo, sino porque está escrito bíblicamente. Entonces, si tú tienes alguna pregunta de que esto es literal o simbólico, te estamos aclarando de que ese día conformaba de una tarde y una mañana. El Señor hizo esto para que nosotros nos fijemos y nos guiemos en esto, para saber
¿Cuál es un día? ¿Verdad? Entonces dice, ¿cómo sabemos que la tierra fue creada en 6 días literales? Porque la palabra de Dios lo ha escrito. Y lo que ha escrito, estamos viendo lo que dice en Hebreos 5, 11, 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve, lo que no, pero la fe es la confianza de la palabra. De lo que es dicho en la palabra, nosotros deberíamos creerlo, ¿verdad? Amén. Vamos a otra pregunta. Otra pregunta dice, ¿por qué cada día de la creación es llamado de origen en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué cada día de la creación es llamado de origen en las Sagradas Escrituras? Veamos lo que dice el capítulo de Génesis 2.4. Dice 2.4. Este es el origen de los cielos y la tierra, el día que Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Cuando hablamos de un origen, hablamos de un principio, ¿verdad? De dónde ha salido. Veamos lo que dice Patriarcas y Profetas para que nos ayude un poquito a entender. Dice, por esto no implica que los días de la creación fueron algo más que días literales. Cada día se llama un origen, porque Dios originó y produjo en él una parte nueva de su obra. ¿Se dan cuenta? Por eso les decía, un principio. El origen es de dónde nace. Y acá nos estamos dando cuenta de que el día se origina en la creación, ¿verdad? Estamos viendo que en la creación se ha originado el día. Y el día consistía en una mañana y una tarde. Muchos quizás críticos podrían decir, pero esto ya existía antes, ¿no? Esto ya existía antes, pero no hay fundamento. Pero cuando vemos el fundamento bíblico, nos dice el versículo 4, dice, este es el origen de los cielos y la tierra, el día de que Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Tuvo un origen. Por eso cuando nosotros decimos, ¿de dónde se originó todo esto? Tuvo un principio. Y ese principio fue en la creación. Mi querido amigo y hermano, ¿te has preguntado todo esto? Tiene un origen. Ahora, los científicos pueden decir que la Tierra tiene millones y millones de años, pero no tienen un fundamento, un origen donde empezar, porque no está correctamente dicho. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que hay un origen de un principio. ¿Habrá un año? No lo vemos, pero lo que sí sabemos es que hay un origen, ¿verdad? Y el Señor nos ha permitido que podamos nosotros saber esa parte. Entonces, te das cuenta, mi querido hermano, que lo que está escrito en la Biblia nos ayuda a entender de qué propósito tiene Dios para enseñarnos todo esto. Porque el mundo se ha corrompido y tiene otras ideas y no encuentra el verdadero significado de la creación. Entonces, vamos a responder a la pregunta. ¿Por qué cada día de la creación es llamada origen en las Sagradas Escrituras? Porque tienen, dice, un principio. ¿Cuándo fueron creados? En otras palabras, decíamos, el origen representa un inicio, ¿verdad? ¿De dónde ha salido? Eso es lo que representa el origen. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo la naturaleza es capaz de mantener su incesante curso de actividad? Vamos a ver lo que dice en el capítulo de Salmos 33, 6 y también el versículo 9. Salmos capítulo 33. Salmos 33, el versículo 6 y 9, ¿ya? Vamos a ver lo que nos dice. Dice así:
Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército, por el aliento de su boca. El versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dice por la palabra de su boca. Por eso, si ustedes se dan cuenta, dice que la fe viene por el oír de la palabra. O sea, al leer nosotros la escritura, nos damos cuenta de lo que hizo el Señor. Es cierto, si nosotros empezamos a tener la fe de Cristo, nosotros no nos basamos a lo que no está escrito o a decir que nosotros tenemos fe, que es así, pero esa fe es compuesta de la manera que nosotros hemos leído la escritura. Y si la escritura lo dice así, tiene que ser real. No hay otra respuesta que dar, ¿verdad? Y por esa razón nosotros la creemos. En la pluma inspirada dice Tens Soter Washman, 24 de abril de 1902, dice: ninguna medida de razonamiento o explicación puede relatar los detalles de la creación del mundo. Ojo a esa parte. Ninguna medida de razonamiento o explicación puede relatar los detalles de la creación del mundo. Debe ser entendido a través de la fe. ¿Se dan cuenta? En el gran poder del Creador. Mediante la fe debemos creer en la poderosa fuerza creadora de Dios a través de Jesucristo. Por eso les decía que nosotros leemos la escritura y creemos que fue escrito o fue hecho así, porque únicamente por la fe nosotros podemos entender y comprender que lo que estamos viendo y lo que estamos estudiando son correctas. Si nosotros no nos basamos a la fe, no podemos entender esa parte. Por eso el salmista dice que con sus manos el Señor ha creado los cielos. El Padre y el Hijo hicieron esa obra maravillosa para regalar a Adán y Eva la oportunidad de tener un hogar. Entonces la pregunta decía: ¿cómo la naturaleza es capaz de mantener su incesante curso de actividad? ¿Cómo? A través de la fe, ¿verdad? Porque nosotros no podemos ¿cómo se llama? Entender si no hay un porqué o no hay un escrito. El salmista dice que con sus manos el Señor creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Vamos a otra pregunta. La otra pregunta nos dice La otra pregunta nos decía: ¿cuál fue el propósito supremo de Dios para la raza humana? Siempre vemos que el Señor tuvo un propósito para cada cosa que hizo. No, el Señor lo hizo solamente al azar, y vamos a ver lo que dice en el capítulo de Isaías 45, versículo 18. Isaías capítulo 45, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: si hubieras atendido a mis mandamientos, tu paz hubiera sido como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si hubieras pasado la prueba de la que te dejé, dice el Señor, hubieses disfrutado de la justicia, la paz, de todas las cosas que estaban hechas para ti. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Acaso Adán y Eva hicieron caso a esto? Vamos a ver un poquito lo que dice la pluma inspirada en comentario bíblico, el tomo 1, la página 1096. Dice así: Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con
con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana, que dice, si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobediente. Muchos se preguntaron por qué Adán y Eva no fueron restringidos del mal, pero la respuesta está aquí, ¿no? Cuando Dios ha creado los cielos y la tierra y ha puesto en el jardín del Edén, y en el jardín del Edén está ahí el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero encontramos también de que el Señor hace un mandato a Adán y Eva: el día que tú comas del fruto, ese día vas a morir. O sea, esa era la prueba que Adán y Eva tenían que pasar, pero ¿pudieron resistirlo? Ya sabemos que no. Pero el Señor tuvo un propósito para la raza humana, y ese propósito era repoblar el cielo. Pero aún tiene ese propósito Dios tiene todavía ese propósito con nosotros. Ha creado el cielo, tendrá que recibir a los redimidos del Señor, y la tierra tendrá que nuevamente ser lo que fue antes del pecado. Entonces la pregunta decía, ¿cuál fue el propósito supremo de Dios por la raza humana? De repoblar el cielo y ser de la familia celestial. Interesante, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que ahora nosotros anhelamos. Vamos a otra pregunta. La otra pregunta dice, ¿cómo debemos aprender de la elección divina del ambiente para Adán? ¿Cómo debemos aprender de la elección divina del ambiente para Adán? En el capítulo de Génesis 2:8, vamos a ver lo que dice. Génesis 2:8 dice, Dios el Señor había plantado un jardín en el Edén al oriente, y allí puso al hombre que había formado. ¿Y qué dice el versículo 15? El versículo 15 dice, tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. La labor de Adán y Eva era cultivarlo y guardar el Edén. O sea, era el trabajo que les serviría para honrar a Dios, ¿verdad? En ese tiempo, antes del pecado, todo lo que se hacía era con dedicación y amor hacia el Padre. Hoy, por causa del pecado, muchas veces el trabajo que uno tiene es cansado, es estresante, pero el Señor le dio ese trabajo a Adán y Eva para que tengan la ocupación y no estén sin hacer nada. O sea, de alguna manera, cuando el Señor ha fundado los cielos y la tierra, no es solamente que les dio a Adán y Eva que paseasen, que viviesen sin hacer nada, pero el propósito de Dios siempre será que nosotros seamos partícipes de su creación. La inspiración divina en Fundamentos de la Educación Cristiana dice en la página 38, Dios preparó para Adán y Eva un bello jardín. Les proveyó de todo lo que requería sus necesidades. Ojo, plantó árboles frutales de toda variedad. Con una mano liberal los rodeó con su generosidad. Los árboles para su servicio y belleza, y los encantadores flores que surgían espantosamente y florecían, dice, en rica profesión, a su alrededor sin marcharse nunca, dice. Se dan cuenta que el Señor ha proveído ese trabajo. O sea, está a su alrededor todo lo que ellos tienen. Pero aparte de todo eso, Dios les da un trabajo que tenían que hacer. ¿Para qué? Para beneficio de ellos.
No es el beneficio de Dios, no es que Dios quería que Adán y Eva sean sus sirvientes, sino para beneficio del hombre. El hombre necesitaba estar en ocupación, y esa ocupación era mantener cultivada el jardín del Edén y cuidada por Adán y Eva, ¿no? De alguna manera nos damos cuenta que la palabra también la dice, es un jardín, y un jardín tiene que estar mantenido limpio, sin maleza, sin nada, y ese era el trabajo de Adán y Eva, ¿verdad? Ahora, vayamos en una última pregunta. ¿Qué vemos aún en nuestro planeta? En todo el tiempo que Adán y Eva estuvieron en la tierra, y después de que el pecado ingresó, trajo manchas de pecado a nuestra tierra. Hoy vemos esa mancha del pecado a nuestros alrededores, los que viven en las ciudades. Todo lo que el Señor hizo se convirtió en algo superficial, ¿no? No vemos ahora a hierba verde, árboles, sino muchas veces en las ciudades podremos ver casas y más casas, carros y más carros. Pero el Señor, aún apartado de todo ese bullicio que hay en las ciudades, todavía hay algo hermoso. En Mateo capítulo 6, 25 nos hablaba acerca de que el Señor hace una comparación a sus discípulos y les dice, miren, lo que todavía hay en el planeta Tierra. Dice: por tanto os digo que no os preocupéis por vuestra vida, que habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves de los cielos, que no siembran, ni siegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe para añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué preocupáis? Considerad los lirios del campo, que crecen sin fatigarse ni hilar. Sin embargo, os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Cristo mismo les enseña a los discípulos lo que el campo tiene. Los lirios del campo le dicen: miren cómo están vestidos, mejores que lo que se vistió Salomón. ¿Quién hizo eso? Cristo. Entonces el testimonio dice en Exaltada Jesús, página 40: cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida sin el cual no podríamos sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol y el arbusto y la hoja. Las flores exhalan fragancia, ostentan su belleza, y para beneficio del mundo el sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. Esa parte nos interesa, hermanos, porque si nosotros vamos a salir al campo, vamos a ver parte de la creación que fueron hechas por causa del hombre, para que nosotros lo disfrutemos. Entonces, ¿qué vemos aún en nuestro planeta hoy? Parte todavía de la creación, ¿verdad? Parte todavía de la creación. Y eso ustedes lo pueden observar si salen un tiempo o salen un día al campo y observan lo que el Señor ha hecho. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber que la tierra fue creada por un solo propósito. Dice ser la familia celestial que en un tiempo los ángeles perdieron por su desobediencia. Nosotros tendríamos que participar de ese evento, pero no podemos participar, no podemos ser parte literal, familia celestial, porque aún el pecado reina en nuestro mundo y tiene que ser arraigado el pecado del mundo para que nosotros podamos disfrutar con Cristo. Y como está escrito en su palabra, Juan 14,
Así que donde yo esté, vosotros también estéis. Queremos estar con Cristo y por esa razón nos estamos preparando. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y que tengas un hermoso día de reposo. Bendiciones.